Carol Middleton just opened up exclusively to The Telegraph in the UK in her first ever interview to celebrate the 30th anniversary. Carol Middleton no solo se alejó del palacio, sino que destrozó el corazón de la reina Camila con un movimiento silencioso que la hizo llorar. Durante años, Carol se mantuvo en silencio mientras la apartaba. Una mañana fría entró al palacio de Buckingham con un maletín que sacudirá al palacio para siempre. Quédate con nosotros, porque cuando Carol lo abrió, Camila se rompió como el vidrio. Una grieta escrita en silencio. Carol Middleton nunca quiso ser un símbolo. Había construido su mundo con esfuerzo, no con títulos, un hogar lleno de calidez ganada con trabajo, no de tradiciones heredadas. Cuando su hija Catherine se casó con la familia real, Carol pensó que podría unir esos dos mundos, la comodidad firme del hogar con las rígidas y relucientes tradiciones del palacio de Buckingham. Por un tiempo pareció posible. Sonrisas en la boda, retratos familiares posados, apretones de manos corteses, pero bajo la superficie pulida, los viejos prejuicios se enroscaban, ocultos entre los pliegues de la ceremonia real. Las grietas ya se estaban formando, y Carol estaba a punto de caer en ellas. Los primeros años después de la boda fueron una prueba para la que Carol nunca se había apuntado. Al principio fue sutil. Invitaciones escritas con un tono de obligación. Formalidades que escondían desaires discretos. Miradas de reojo de cortesanos que veían el linaje como un arma y a ella como una invitada no deseada. Carol se lo tomaba con calma. No era ajena a ambientes duros ni a personas más duras aún. Su instinto le decía que debía mantenerse elegante y calada. No darles a los cortesanos la satisfacción de verla tropezar. El silencio decidió sería su escudo. Pero a medida que el rol de Catherine crecía, también lo hacía la distancia. El acceso a su hija se convirtió en una negociación de horarios, apariciones y ceremonias. Lo que antes eran llamadas espontáneas se volvió un intercambio raro y cauteloso, filtrado por capas de asistentes y obligaciones. La Navidad, antes marcada por risas junto al fuego y tradiciones caseras, se transformó en una formalidad dictada por relojes del palacio y esquemas de asientos. Carol se encontró congelada al margen, saludando a través de una ventana a un mundo que alguna vez sonó compartir, no invadir. Cuando nació el príncipe George, el corazón de Carol se llenó, no solo de amor por su nieto, sino de una renovada esperanza. Aquí había una oportunidad para estar cerca, para entrelazar el hilo de su familia en el tapiz real. Imaginaba mañanas de canciones de cuna, fiestas con olor a canela y pino, momentos donde la tradición pudiera reescribirse con una tinta más suave y amable. Pero el palacio tenía otros planes. Nineras de uniformes impecables y sonrisas frías ocuparon los lugares que ella esperaba llenar. El protocolo venció al instinto. Las reglas superaron a la familia. Incluso sus gestos de ayuda fueron recibidos con una resistencia cortés. Ese tipo de cortesía que sueña ha cumplido pero se siente como una puerta cerrándose. Carol estaba aprendiendo de la forma más dura. Dentro del palacio, el amor venía con cita previa y control de seguridad. El acceso a su propia familia ya no era un asunto de afecto, sino de permiso. Mientras tanto, la reina Camila, quien alguna vez también fue considerada una forastera, se afianzaba cada vez más en las raíces de la monarquía. Ella entendía los códigos no escritos que Carol nunca pudo descifrar. Donde Carol ofrecía calidez, Camila imponía la tradición. Donde Carol sugería colaboración, Camila defendía la jerarquía. Su presencia era un recordatorio silencioso de que la aceptación en la familia real no se lograba por amor, sino por asimilación. Cada año, los muros se hacían más altos. Y Carol, a pesar de toda su fortaleza, sentía el peso de cada desprecio, cada mirada evitada, cada sonrisa tibia. No solo la estaban excluyendo, la estaban borrando, una decisión silenciosa a la vez. Los hitos familiares pasaban con poco más que anuncios obligados. Las celebraciones privadas eran reemplazadas por comunicados públicos. Donde alguna vez hubo calidez, ahora había formalidad, tan frágil y fría como los marcos dorados que colgaban en los pasillos del palacio. Aún así, no respondió con enojo. Carol Middleton eligió un arma mucho más afilada que la ira. Eligió la memoria. Recordó cada fiesta perdida,
Cada cambio repentino de planes, cada excusa disfrazada de conflicto de agenda. Recuerdo cómo la formalidad la transformó en una extraña en la vida de sus propios nietos. Recuerdo estar de pie en el umbral de una sala con una bienvenida incierta y un propósito reducido a ser solo decoración. Y poco a poco, con paciencia, trazó un plan, no de venganza, sino de recuperación. Nadie dentro del palacio lo vio venir. Nadie pensó que la mujer que habían despreciado por común podía manejar la paciencia como un arma. Confundieron su silencio con su misión. Olvidaron que resistir también es una forma de poder. Con los años, su ausencia se convirtió en una presencia. Los eventos a los que antes asistía se notaban por su ausencia. Las tarjetas de Navidad ya no levaban rumores sobre su paradero. Los que estaban dentro del palacio susurraban que algo estaba cambiando, pero pocos se atrevieron a nombrarlo. Las invitaciones empezaban a sentirse vacías sin ella, las fotografías parecían rígidas y forzadas, como si algún hilo vital hubiera sido arrancado del tejido y todo empezara a deshacerse lentamente. Mientras tanto, Catherine se movía con una gracia creciente entre esos dos mundos, cargando las heridas invisibles de una hija dividida entre el deber y la devoción. Sus sonrisas públicas no falaban, pero quienes la conocían notaban el cansancio detrás de sus ojos, el peso de tratar de mantener unidas las dos mitades de su vida. Aprendió a vivir dos vidas, la princesa responsable que el mundo veía y la hija que, en silencio, lamentaba el abismo creciente entre su pasado y su presente. Y Carol le observaba y recordaba. Detrás de las puertas del palacio, donde cada gesto estaba calculado y cada mirada era un arma, el silencio de Carole Middleton empezó a resonar más fuerte que cualquier escándalo. Su ausencia hablaba de heridas demasiado profundas para repararse en público, de un puente quemado, no con fuego, sino con hielo. Y ese momento, el desenlace inevitable, se acercaba más rápido de lo que cualquiera en Buckingham podía prever. La decisión que lo cambió todo no fue un anuncio. No fue un escándalo que estalara en los tabloides. Fue algo mucho más silencioso y mucho más peligroso. Carole Middleton tomó una decisión. Una decisión que alteraría el equilibrio de poder invisible alrededor del palacio de Buckingham sin que un solo titular anunciara su llegada. Carole decidió que ya no esperaría a que el palacio le hiciera un lugar. Crearía su propio espacio, lejos del frío mármol y de las mentiras envueltas en terciopelo. Lejos de los títulos que herían más que cualquier corona, abandonaría la guerra silenciosa que había tenido que pelear en un campo de batalla siempre inclinado en su contra. Para cuando la princesa Charlotte fue bautizada, el cambio ya había comenzado. Carole organizó una pequeña reunión privada, algo íntimo y lleno de ternura, centrado en la familia, no en el espectáculo. Imaginaba risas alrededor de la mesa, la alegría simple de la humanidad compartida, lejos del peso de los carruajes dorados y los decretos reales. Pero incluso eso fue arrebatado en silencio. La oficina de Camila intervino, reorganizó, anuló y empaquetar lo que debía ser un momento de alegría sencilla, transformándolo en otro evento montado para el consumo público. Carole no discutió, no protestó, simplemente dio un paso atrás. Un paso, luego otro. Al principio, su retirada fue casi invisible. Menos apariciones, estancias más cortas, sonrisas que ya no llegaban a sus ojos, salidas calculadas de las reuniones antes de que las cámaras pudieran captarlas. El palacio lo describe como ajustes y demandas de agenda, pero los que miraban de cerca lo notaban. Los Middleton estaban siendo eliminados poco a poco, no con crueldad, sino con una precisión tan ensayada que parecía grabada en los propios ladrillos del palacio. Pero lo que la monarquía no entendió fue que Carole no se estaba yendo derrotada, se estaba reajustando, redirigiendo sus pasos hacia donde nadie pudiera volver a empujarla a los márgenes. Había soportado suficiente frialdad como para saber dónde residía el calor verdadero de la vida. Por cada puerta que se cerraba, Carole abría otra en otro lugar, en privado. Bajo sus propios términos, fortaleció amistades fuera de los círculos reales, cultivó influencia entre personas que medían el éxito por la lealtad, no por la gerencia. Sus negocios se afinaron, su reputación entre los británicos comunes creció de manera silenciosa pero constante. Sin ostentaciones, para 2018,
En la celebración del cumpleaños número 70 del príncipe Carlos, la tensión era palpable. Los invitados alzaron copas de champán en salones resplandecientes. La música flotaba en el aire cargado de historia, pero los viejos resentimientos hervían bajo la superficie. Carole lo sentía en la forma en que cambiaban las conversaciones cuando se acercaba, en la manera en que las miradas se deslizaban para evitar reconocer su presencia, como si verla manchara un tapiz de siglos. Carole se mantuvo con dignidad entre aristócratas que nunca la habían aceptado. Soportó las pulas disfrazadas de bromas, las conversaciones llenas de alusiones al linaje y la gerencia. Escucho sus risas frágiles, sus desaires envueltos en palabras suaves, y no se inmuto. Pero esa noche, cuando escucho una conversación sobre dinero nuevo y el valor insustituible de las líneas de sangre, algo dentro de él cambió para siempre. No se mencionaron nombres, no hacía falta. El veneno era claro, flotando en el aire como humo invisible que solo los verdaderos destinatarios podían oler. En ese momento, Carole Middleton entendió algo con una claridad absoluta. No importaba cuán impecable fuera su comportamiento en público, ni cuánto respeto mostrara. Para quienes medían el valor humano en siglos y títulos, ella nunca sería suficiente. Su éxito, su esfuerzo, su carácter, nada de eso importaba. Y tomó una decisión, no por rabia, no por resentimiento, por determinación. No pelearía más por un asiento en una mesa que nunca la recibiría. Construiría la suya propia, una mesa basada en la autenticidad, no en la aristocracia, en la lealtad, no en la gerencia. Desde esa noche, Carole se movió con una calma deliberada. No más esfuerzos por conseguir invitaciones, no más intentos de tender puentes imposibles, no más gestos familiares hacia personas que solo la vean como una extraña vestida de seda. Permitió que el palacio se quedara sobre sí mismo, enfocándose en sus propios códigos rígidos, mientras ella prosperaba en espacios libres de esas cadenas. Se volvió hacia adentro, hacia su comunidad, su negocio, sus nietos en los lugares a los que aún podía llegar. Se dedicó a cuidar lo que podía crecer fuera de la sombra de la corona. Y más importante aún, empezó a observar. Observaba los movimientos del palacio no con amargura, sino con cálculo. Escuchaba los susurros no como chismes, sino como información. Conectaba puntos que otros creían demasiado dispersos como para importar. Se convirtió en una arquivista silenciosa de los vientos cambiantes de la corte, en una historiadora de sus hipocresías. Decisiones financieras extrañas, cambios en las donaciones caritativas, movimientos de propiedades disfrazados de deber real. Surgían patrones sutiles pero claros. Patrones que no solo hablaban del trato frío hacia su familia, sino de una historia mayor sobre el poder, la preservación y las apariencias. Carole Middleton, madre, empresaria forastera, estaba armando en silencio algo que ningún miembro de la realeza esperaba, un mapa de influencia. No para derrocar, ni para escandalizar, sino para entender dónde vivía el poder real y cuán frágiles podían ser los viejos imperios cuando ignoraban a quienes elegían la paciencia sobre el orgullo. Cada visita cancelada, cada fiesta redirigida, cada desaire, pieza por pieza, construyó un cuadro de cómo el palacio protegía sus propios intereses, incluso a costa de los lazos humanos reales. Pieza por pieza construyó su caso, no para una guerra de titulares, sino para una guerra de presencia, de existencia tan firme que no pudiera ser borrada. Para principios de 2024, la tela de las ficciones corteses empezaba a desgarrarse. Quienes prestaban atención veían las señales, frialdad en los eventos, sonrisas forzadas que se desvanecen rápido. Una distancia entre la reina Camila y Carole que ya no podía ocultarse con fotos coreografiadas. Los fotógrafos intentaban capturar la calidez entre ellas y solo encontraban hielo. Y entonces en marzo, en el concierto escolar del príncipe Louis, la verdad se volvió imposible de negar. Las dos mujeres, alguna vez fotografiadas juntas en una unidad frágil, ahora estaban en extremos opuestos de la sala, sin sonrisas, sin saludos, solo un silencio tan afilado que cortaba el ambiente como vidrio. Los ojos de Carole se encontraron brevemente con los de Camila, y lo que pasó entre ellas no fue enojo, fue un final. El príncipe William se movió entre ellas, intentando reconstruir algo que ya estaba roto. Sus esfuerzos fueron nobles, pero no bastaron.
Los Middleton y los Windsor se habían convertido en placas tectónicas, moviéndose en silencio durante años, ahora chocando de forma audible. Las grietas no nacieron de escándalos públicos, sino de años de descuido silencioso. Y en el centro de ese cambio sísmico estaba Carole Middleton, ya sin pedir espacio. Lo había tomado. Había escrito su desafío no en escándalos ni en titulares, sino en acciones medidas y deliberadas, en sonrisas retenidas, en pasos que se alejaban de los salones de mármol. Y la reina Camila, la mujer que una vez supo lo que era ser marginada, ahora estaba del lado equivocado de la historia, viendo una marea que ya no podía controlar. Y esto apenas comenzaba. El maletín que rompió el silencio. Las paredes del palacio siempre contuvieron más que personas. Guardaban secretos, poder, alianzas, traiciones. Durante siglos absorbieron todo, convirtiendo los susurros en muros tan gruesos que ni los mayores escándalos lograban dejar marca. Estaban hechas no solo para proteger a la monarquía de enemigos externos, sino también de su propia descomposición interna. Pero ningún muro es perfecto para siempre. En una fría mañana de febrero de 2025, Carole Middleton llegó sola al palacio de Buckingham. No llevaba escolta, no había prensa, no había espectáculo. Solo un sencillo maletín de cuero en su mano. Su presencia, aunque tranquila, alteró el ambiente. Los lacayos levantaron la vista. Los secretarios detuvieron sus llamadas. Una señal invisible recorrió los pasillos. Algo importante estaba por suceder. Para quienes miraban desde fuera, parecía una visita más. Solo otra familia política. Pero dentro de esas puertas de roble, en salones cargados de tradición y estrategia, lo que ocurrió fue todo menos ordinario. No fue una negociación. No fue una confrontación. Fue una presentación metódica y devastadora. Dentro del maletín no había exigencias. No había gritos. Había registros meticulosos, fríos, implacables, hojas con transacciones financieras, cronologías de decisiones, correos guardados entre invitaciones y presupuestos de ceremonias. Documentos que, al verse juntos, mostraban verdades incómodas que siempre habían estado a la vista. Señalaban movimientos de dinero en direcciones comprometedoras, decisiones disfrazadas de protocolo que escondían lujos personales, cambios de funciones en el palacio que, puestos en orden, no hablaban de deber, sino de maniobras para beneficio propio. Carole no fue a rogar respeto, no fue a reclamar un lugar que nunca le quisieron dar, fue a recordarles que el olvido también puede volverse en su contra, que la memoria, usada en el momento adecuado, puede quebrar hasta las instituciones más viejas. Fuentes cercanas al palacio contaron que la reina Camila, siempre calculadora, palideció al revisar documento tras documento. El silencio en la sala se volvió insoportable, y las lágrimas que llenaron sus ojos no eran de rabia, sino de miedo. No miedo al escándalo público, sino al riesgo de que esas pruebas llegaran a la luz. Por primera vez, Camila se enfrentaba a algo que no podía encantar, calar ni controlar. Un ajuste de cuentas que llegó de manos de una mujer que siempre había sido subestimada. Una mujer que nunca olvidó. El palacio reaccionó como lo hacían las instituciones antiguas ante amenazas reales. Primero negó, reprogramó reuniones, canceló compromisos, fingió que todo seguía igual. Después cayó en un silencio tenso. No hubo comunicados, no hubo filtraciones. Solo un ambiente espeso como niebla que envolvió a Buckingham. El personal que antes se movía con soltura ahora susurraba. Los asesores antes confiados miraban a los costados antes de hablar. Pero el silencio no borra el daño, solo retrasa sus consecuencias. La reina Camila desapareció de la vida pública durante 10 días. No asistió a eventos, no ofreció explicaciones. Solo se habló de problemas de agenda, mientras su ausencia se hacía evidente. Las fotos oficiales empezaron a reciclar imágenes antiguas para disimular. Cuando reapareció el 11 de marzo, en el día de la Commonwealth, la diferencia era evidente. Seguía impecable en su apariencia, pero algo en su interior estaba roto. Expertos en lenguaje corporal notaron señales claras, hombros tensos, saludos breves, miradas esquivas, sonrisas forzadas que ocultaban ansiedad. Dentro del palacio, también todo había cambiado. El personal ya no hablaba en voz alta. Los asesores actuaban con más cautela. Las reuniones ya no tenían el aire confiado de siempre. La certeza que había protegido al palacio durante tanto tiempo ahora mostraba grietas cada vez más visibles.
Carole Middleton no dijo nada a la prensa. ¿No lo necesitó? Su silencio decía más que cualquier escándalo. Seguía su vida como siempre, con la serenidad de quien sabe que ya ha cambiado el campo de batalla. Los rumores dentro del palacio hablaban de cuentas en el extranjero, empresas fantasma y enredos financieros escondidos bajo la apariencia de la tradición real. Nada confirmado, nada desmentido, pero esa duda era peligrosa para una monarquía que sobrevivía gracias a la ilusión de legitimidad. Incluso el príncipe William empezó a moverse de forma distinta. Buscó antiguos asesores de confianza, leyó informes con más desconfianza, redujo su círculo, no para provocar una guerra, sino para resistir. Porque si Carole Middleton decidiera sacar a la luz aunque fuera una parte de lo que sabía, la monarquía no caería de golpe, se desgastan lentamente, como un acantilado vencido por el mar. La monarquía había resistido guerras, escándalos y traiciones, pero nunca había tenido que enfrentar la erosión silenciosa de su propia legitimidad. Y eso fue lo que Carole puso en movimiento, no con discursos, no con escándalos, sino con memoria, paciencia y precisión. Recordó todo, guardó todo, y cuando llegó el momento, les mostró quién era realmente: una madre, una constructora, una mujer que se negó a ser borrada. Ahora la verdadera pregunta no era si sobreviven a la tormenta, era si la tormenta apenas acababa de comenzar porque un maletín rompió el silencio. Y el silencio, una vez roto, nunca puede ser reparado. Una corona sin ruido. Mientras el palacio intentaba disimular las grietas con sonrisas forzadas y apariciones planeadas, algo más profundo y silencioso estaba ocurriendo. Un cambio que ninguna ceremonia podía ocultar. No empezó con Carole Middleton, sino con su hija. Catherine, la princesa de Gales, siempre había apostado a largo plazo. Desde que apareció en público, dominó la paciencia, la diplomacia y el silencio. Entendía mejor que nadie que en el mundo real el verdadero poder no se toma con gritos. Se hereda en silencio, se mueve con sutileza, se reclama sin decir una palabra fuera de lugar. Y ahora, mientras el palacio tambaleaba tras la silenciosa decisión de su madre, Catherine empezó a avanzar. No con rebeldía, con presencia, con una autoridad que no necesitaba declaraciones. Mientras la reina Camila se alejaba de la vida pública, la figura de Catherine crecía. Su agenda, antes llena de visitas ceremoniales y galas benéficas, empezó a transformarse en algo más importante. Ya no era solo un apoyo, se estaba convirtiendo en el centro. Las reuniones que antes la dejaban afuera ahora giraban a su alrededor. Las consultas que antes la ignoraban, ahora la buscaban. Su voz, siempre medida, se volvió más influyente en los lugares donde se tomaban las decisiones reales. Ya no era solo la futura reina consorte, estaba construyendo, en silencio, el próximo capítulo de la monarquía. Y todo sucedía sin dramas, sin titulares que gritaran revolución, sin escándalos. El poder verdadero no se anuncia, se acumula. Paso a paso, gesto a gesto, decision a decision, Catherine entendió que la paciencia no era solo una virtud, era un arma. En abril de 2025, hasta los observadores más fieles de la realeza no pudieron negarlo. La oficina de Catherine, antes escondida en un ala modesta del Palacio de Kensington, fue trasladada. Ahora estaba a pocos pasos del despacho privado del rey Carlos, un cambio lleno de significado histórico. En el palacio, la distancia es poder. La cercanía es influencia. Ahora estaba lo suficientemente cerca del corazón de la monarquía, no solo para servirla, sino para moldear. William, siempre firme y leal, confiaba más abiertamente en su consejo. Sus apariciones públicas, antes ensayadas, ahora mostraban una unidad tranquila que era imposible de ignorar. No eran solo herederos, eran líderes. Caminaban al mismo ritmo, con el mismo propósito, unidos por una visión compartida más allá del deber. Y aún así, Catherine se movía con la misma elegancia de siempre, sin discursos grandiosos, sin comentarios hirientes, solo pasos firmes hacia adelante. Incluso su ropa enviaba mensajes más fuertes que las palabras, combinando marcas accesibles con alta costura, creando una imagen aspiracional y cercana en un momento en que Gran Bretaña necesitaba ambas cosas. Las redes sociales, antes rígidas y formales, ahora mostraban momentos reales. Niños riendo, manos sucias de jardinería, miradas casuales llenas de amor.
No era un caos, era cuidado, era planeado, era una redefinición. Cada elección, cada imagen construía un imperio silencioso de lealtad más allá de los muros del palacio, enraizando el futuro de la corona no en el miedo, sino en el cariño. Mientras tanto, la presencia de la reina Camila seguía desvaneciéndose. Sus apariciones, cuando ocurrían, eran más breves, sus sonrisas más tensas, su círculo más pequeño. La naturalidad que antes mostraba en recepciones ahora parecía forzada, su risa quebradiza. Dentro del palacio de Buckingham, los pasillos susurraban una nueva verdad. El futuro de la monarquía ya no estaba en manos de quienes se aferraban a la tradición. Pertenecía a quienes podían unir la tradición con la humanidad, y nadie lo hacía con más gracia que Catherine. Los cortesanos que antes la ignoraban, ahora cambiaban su paso en los pasillos, adaptándose instintivamente al nuevo centro de gravedad. Detrás de todo, Carole Middleton seguía en silencio, sin entrevistas, sin filtraciones, sin declaraciones dramáticas. No necesitaba hablar, ya había actuado. Su legado no sería escrito por quienes intentaron borrarla. Sería escrito por la hija que crió, la familia que construyó y la tormenta silenciosa que desató cuando eligió no ser borrada. La monarquía sobreviviría, siempre lo había hecho, pero ahora sobreviviría de otra forma, con raíces más profundas que los títulos, conectadas a la necesidad del pueblo de autenticidad en vez de aristocracia. Las viejas formas, protegidas por linajes y susurros, habían sido atravesadas, y en su lugar crecía algo más lento, más callado, pero infinitamente más fuerte. Un futuro creado no por privilegio, sino por paciencia. La corona estaba cambiando, no cayendo, no rompiéndose, cambiando de la fría tradición a la fuerza cálida, de los privilegios a la empatía, del control a la colaboración. Catherine no estaba desmantelando la monarquía, la estaba replantando en un suelo enriquecido por luchas silenciosas y victorias discretas. En el centro de ese cambio estaban dos mujeres que nunca gritaron, nunca exigieron, nunca se victimiza. Carole y Catherine, madre e hija que eligieron la resiliencia antes que el resentimiento, la estrategia antes que el escándalo, el amor antes que el legado. No buscaban destruir, buscaban transformar. Puede que el palacio no se derrumbe, puede que no colapse, pero cambiará, ya lo ha hecho, de formas que ningún decreto oficial podrá revertir. Porque a veces las revoluciones más poderosas no hacen ruido, vienen con un silencio tan profundo que reescribe la historia, y detrás de cada sonrisa real cuidadosamente ensayada, resonará el eco silencioso del día en que Carole Middleton entró en el palacio de Buckingham con un maletín y una memoria llena de todo lo que pensaban que ella olvidaría. Y eso, más que cualquier escándalo o titular, fue lo que hizo llorar a la reina Camila. Porque el verdadero poder no lucha por llamar la atención. Espera, recuerda. Observa cómo la historia gira, en silencio, hasta que llega el momento de cambiarlo todo. El mundo de la realeza puede que nunca vuelva a ser igual. Decisiones silenciosas transformaron una corona construida en el silencio. ¿Qué crees que pasará ahora? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte por más.